Mi nombre es Lina Arias, yo soy médica funcional. Hago parte del equipo de mentoría del doctor Juan David Aristizábal, un programa maravilloso que además de llenarme como profesional, como persona, me ha ayudado mucho a llegar a muchos más pacientes y ser mucho más resolutiva, impactar más en las personas a través de este conocimiento tan maravilloso que nos han dado la posibilidad de adquirir. Y pues llevo ejerciendo la medicina ya más de 10 años. He tenido la oportunidad de trabajar con muchos pacientes con patologías crónicas, metabólicas, con muchas dolencias de muchos tiempos. Y a través de este tipo de medicina he logrado impactar mucho más en la vida de ellos. Entonces, esa soy yo. Tengo tiempo trabajando con pacientes crónicos y pues eso me ha llevado que durante mi práctica mucho tiempo trabajé para instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. Y como mencioné en el artículo, los médicos se ven muy limitados a un tiempo de una consulta, a un estrés ahí de tantos pacientes por una lista. Entonces, hace que como médicos nos limitemos mucho hacia el paciente, ¿sí? Esa posibilidad de escucharlos y de saber realmente qué tiene el paciente. Entonces, en vista de esos tiempos, de esas carencias de relación con nuestro paciente, de relación médico-paciente, uno se ve obligado en muchas ocasiones a decirle al paciente, no, pues primero vamos a ver una cosa, luego vamos a ver otra, y la consulta se resume de pronto a un síntoma o a una sola dolencia que tiene el paciente. Y en realidad muchas veces el paciente pues sale insatisfecho o bueno, yo venía por esto y por esto y por esto, pero pues con ese tiempo tan cortico, pues el paciente está insatisfecho y el médico tampoco puede dar un servicio de calidad. Ok, entonces pongamos un ejemplo. Llega a la consulta médica un paciente 50, 55 años que ya se conoce como hipertenso, diabético, pero además tiene hipotiroidismo y quizás problemas con su peso. Con esos diagnósticos, el médico, pues, ¿qué tiene que hacer? Revisar de pronto sus laboratorios, cuál es su manejo médico. Y el paciente, por ese grupo de enfermedades, tiene muchas dolencias, ¿sí? Aparte de que tiene estos diagnósticos, puede tener dolor en los pies, dolor en las rodillas, a pesar de que toma medicamentos, está con dolor de cabeza, con muchos mareos, ¿no? Pero tu azúcar está entre los rangos normales, tu tensión también está aceptable, el TSH está en metas, pero aún así el paciente sigue muy sintomático, sigue enfermo. En el lapso de una consulta médica, pues me resumo a hacer lo que, pues para mi control es lo más aceptado, ¿sí? O para la mayoría de médicos, dejar a mi paciente en rangos y pues siguiente control, ¿sí? Siguiente control, pero así pasan los años y el paciente sigue con muchas dolencias. Entonces, en vista de que este caso no es de un paciente, dos pacientes, sino que hay muchos pacientes en las mismas condiciones, entonces dice, pero no, es que puede ser que yo ya he visto a ese paciente un año y no hay una mejoría significativa, yo no estoy aportando mayor cosa que una fórmula médica o una remisión a X o Y de especialidad por la persistencia de los síntomas. Entonces, buscando cómo impactar nuevamente en la vida de ese paciente, en la calidad de vida del paciente, me encontré con muchos tesoros a la hora de indagar y profundizar. Bueno, entonces, ¿cómo está el intestino de ese paciente? ¿A qué se debe la causa de su dolor de cabeza? ¿Realmente sí es la hipertensión? ¿Realmente sí es la diabetes? Entonces, al ir a profundizar sobre estos temas, nos damos cuenta que se requiere mucho más tiempo de 20 minutos, inclusive mucho más allá de 30 minutos para podernos sentar e indagar realmente qué tiene el paciente o por qué motivo no hay una mejoría significativa a pesar de lo que se ha hecho todo este tiempo. Entonces, ir a buscar la causa raíz es lo que genera esa necesidad de que en realidad el paciente sienta mejoría. Bueno,
Dos cosas, sí, tú dices, y es cierto, he tenido la oportunidad de llegar a varios pacientes que al final o durante este proceso, porque no se puede decir que tiene un inicio y un final, sino que es un proceso, han podido decir gracias, gracias porque he sentido mejoría, mi calidad de vida ha mejorado, en realidad no tenía que hacer tanto, eh, aprendí que hay maneras de vivir que son mucho más saludables, más sencillas y no requiero de pronto de tantos medicamentos, un ejemplo, sin decir que no en muchos casos son muy necesarios, pero que me haya decidido a compartir con los demás es mi propia experiencia, ¿no? Yo estuve muy enferma mucho tiempo, eh, tuve un problema de sobrepeso bastante importante después de que tuve mi última hija y créeme que yo acudí a todas las ramas de la medicina que conocía, ¿sí? Desde el médico general, la nutricionista, el internista, medio endocrino, y aunque yo me esforzaba muchísimo porque para mí era difícil tener que decirle a un paciente, no, pero es que su problema es el sobrepeso, es que usted tiene que bajar de peso, cuando yo misma estaba en sobrepeso y no lo podía solucionar. Entonces, cuando uno me dice, no, pero ¿qué autoridad moral yo le voy a decir a un paciente, bueno, es que tienes que hacer esto o esto, y tú misma lo estás padeciendo? Entonces, eso era una lucha interna en mí. Cuando investigué, de hecho pedí ayuda porque yo ya no sabía qué hacer. Llegó el momento en que yo le dije al médico, bueno, si es así, entonces dígame qué hago, porque usted lo ve muy sencillo, pero yo llevo años luchando con esto, dígame qué hago y yo lo hago. Y en una de esas, una médica me dijo, intenta por este lado, investiga por acá, que me terminó llevando a la medicina funcional y sí, colocando en práctica algunos consejos que no fueron para nada difícil, empecé a sentir mejoría, empecé a sentir una real mejoría y ya después lo quise compartir porque ese suplicio que uno tiene cuando está enfermo o cuando siente que no es lo que quiere ser o como quiere estar, no es solo mío, hay muchas personas que están en esa misma circunstancia y querer ayudarlas pues se volvió una meta, una meta que he podido llevar gracias a Dios a varias personas y desde mi propia familia en adelante, mi círculo familiar se han visto beneficiados y la idea es que muchos otros tengan la oportunidad de aprender. El título del artículo es una cosa a la vez porque es que como profesional en la salud eh, me limito mucho cuando le digo al paciente, mira, hoy solamente podemos ver el tema de tu gastritis. No podemos ver nada más porque no tengo más tiempo para ver nada más. ¿Sí? Una cosita a la vez para el paciente es limitante y para ti como profesional también. Entonces, ¿tú qué terminas haciendo? ¿No? Consulta de 20 minutos en la que de pronto formulas medicamento que ya conocemos, un inhibidor de la bomba de protones, de pronto lo reforzamos con algo más, le decimos no puede comer esto, no puede comer lo otro, pero realmente el paciente tiene más de una dolencia, ¿sí? Entonces, la gastritis, pero además es que tengo el estómago muy inflamado, yo me siento muy distendido, no tolero ningún alimento. Como no hay solución durante ese tiempo de consulta o yo de pronto no puedo aguantar más, me veo en la necesidad de remitir a una especialidad, de pronto a donde el gastroenterólogo para que le haga más estudios, más exámenes y lo remites y te encuentras que al poco tiempo vuelve con los mismos síntomas, ya sea porque no le dieron la cita o porque no le pareció ese tratamiento al paciente, bueno, N cantidad. El punto es que esa cosita a la vez no la puedo ver como una unidad, o sea, yo no puedo ver al paciente como un síntoma, yo tengo que ver a mi paciente como una unidad. Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente, un ejemplo, tiene acné, no es simplemente el corticoide o bueno, el tratamiento que el médico decida para el acné, te envío donde el dermatólogo, sino, bueno, ¿y dónde está, de dónde origina este problema? ¿Cómo está su sistema digestivo? ¿Cómo está su intestino? ¿Cómo está su microbiota? Al analizar esto, es que yo digo una sola cosa a la vez para el paciente, así sea de pronto
un dolor de rodilla, ¿será que está enmascarando algún otro problema más a hondo? De pronto, ¿será que el paciente está haciendo un problema metabólico, inflamatorio crónico, que se manifiesta por esos múltiples dolores articulares? Y yo no lo estoy viendo porque simplemente me resumo a ver una cosa a la vez porque el tiempo no me da para más. Bueno, pues este artículo va dirigido no solamente a los pacientes, sino también a los profesionales, porque hay muchas maneras en las que podemos ayudar a nuestros pacientes. Hay muchas maneras en que nosotros como profesionales podemos impactar al paciente. El hecho que la academia de pronto a nosotros durante nuestros años de formación no se enfoque tanto en algunos otros aspectos o ramas de la medicina, no quiere decir que nosotros no la podamos utilizar, que no podamos ayudarnos y ayudar a nuestros pacientes. No decirnos al extremo, no, es que solamente es por acá, es que únicamente hay un único camino. No, hay muchas maneras en las que yo puedo apoyar y ayudar al paciente. Entonces, no es una competencia de quién es mejor o por qué rama de la medicina el paciente le va mejor, sino cómo podemos coayudar todos juntos para que nuestros pacientes se sientan mejor. Entonces, la idea es esa. Es muy difícil que nosotros nos salgamos del sistema cuando un gran porcentaje de profesionales están incluidos, así como yo, mucho tiempo en una IPS, en una EPS, en donde nos regulan los tiempos. Pero podemos buscar alternativas para tratar de ver a sus pacientes quizás de pronto en otra oportunidad, en otro momento, una consulta externa, particular, en la que podamos dedicarles ese tiempito adicional y el paciente lo va a agradecer. ¿Sí? Lo va a agradecer y no solamente el paciente agradece, sino que tú sientes como tu práctica realmente llena y ayuda. Y no solamente salir con una fórmula y con una hoja de remisión, sino cómo puedes mejorar, no solamente una persona, sino a veces familias que dicen, no, la mejoría se nota. Yo diría que ese valor agregado es la posibilidad de abordar otros espectros, ¿sí? De que es una medicina mucho más integrativa, que coge y investiga, profundiza y se especializa en buscar las disfunciones raíz de un problema para lograr ayudar o impactar en el problema de esa persona, ¿sí? Como un médico reconocido ha dicho y ha citado como ejemplo, y me gusta ponerlo de ejemplo para mis pacientes, es que si yo en esta pared tengo una humedad grande, de nada saco coger, quitar la pintura, volver a estucar, volver a pintar, y bonito, y está bonito ahí uno, dos, una semana, 3 semanas, pero si no quito el problema de la humedad, no sé cuántas veces voy a tener que pintar la pared. Ese es el valor que yo le doy a la medicina funcional. O sea, es que no solamente es yo te envío este medicamento para este problema, sino busquemos juntos cuál es la causa de que tú te estés enfermando tan frecuentemente. ¿Por qué te da tanta gripa? ¿Por qué no logramos solucionar tu acné? ¿Por qué por más de que te cuidas en la alimentación sigues distendido? ¿Sigues con tantas intolerancias alimentarias? ¿Por qué tanto dolor articular? Entonces, cuando vamos a la disfunción raíz, cuando quitamos la humedad en vez de pintar, logramos impactar. Entonces digamos que ahí ese valor agregado es el que tiene la medicina funcional. No se imaginan cuánto agradece un paciente cuando siente mejoría y que no tiene que levantarse todos los días a buscar la caja de tantas del pastillero para decir esto para esto, esto para esto, esto para esto. Obvio, hay muchos casos en los que es necesario, hay muchos casos en los que eh, no hay otra opción porque su patología lo requiere en ese momento. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez son las personas más jóvenes las que se vienen enfermando. Hay personas que 28, 25, 30 años que ya están requiriendo de una cantidad de medicamentos que seguramente hace algunos años no hubiéramos ni pensado en utilizar. Entonces, cuando vamos a la disfunción raíz, al problema base de ese paciente, cuando logramos impactar ahí y mejora desde él mismo utilizar los medios que se proponen para ir mejorando, se agradece y el paciente en realidad mejora, no solamente a punta de medicamentos como única alternativa. Entonces,
ese valor de poder utilizar varias opciones en la escala de la jerarquía terapéutica nos ayuda bastante a que el paciente tenga una real solución a sus dolencias. Otro punto en el que podemos de pronto hacer énfasis es que muchos estábamos convencidos de que estos problemas que de pronto nos parecen difíciles de abordar tienen un componente genético. Entonces yo soy diabético porque mi abuelo era diabético, porque mi papá es diabético, entonces yo ya estoy destinado a ser diabético. Y sí, la herencia tiene un valor fundamental ahí, o sea, no vamos a negar que el factor hereditario me predispone para que yo desarrolle X o Y enfermedad. Pero yo tengo la capacidad de, como ya se ha escuchado, aprender o apagar ese gen o esa herencia para que no se manifieste con la misma severidad o inclusive que no se llegue a manifestar. No tiene por qué ser que vamos a heredar la diabetes, vamos a heredar siempre los problemas inflamatorios, la artritis. Y sí, de hecho hay muchos pacientes que la tienen y la heredaron, pero con una buena calidad de vida, con un buen proceso alimentario, que es donde parte todo este gran avalancha de problemas y de síntomas y de enfermedades, logran controlarlo. Sí, hay muchas pacientes, y aunque yo sé que van a decir no es imposible, diabéticos que eran inclusive insulino requirientes y han venido disminuyendo hasta el punto de no requerir el medicamento, porque han aprendido a entender la enfermedad y han aprendido a solucionarlo desde un punto de vista mucho más viable para el paciente. De la misma manera que ese paciente aprende a mejorar, si nosotros intervenimos a ese paciente que sabemos que es hijo de diabético, que es hija de diabética, y le enseñamos desde que es pequeño, desde que es joven, mira, es que si tú tienes en cuenta estas sugerencias, vas a lograr evitar que el día de mañana estés igual que tu abuelito, tu abuelita, y no tengas que utilizar X o Y producto, medicamentos. Lo podemos hacer siempre y cuando concienticemos y eduquemos al paciente. Y ese es otro valor agregado a la medicina funcional. No es tómese esto y haga esto. Mira, yo te explico por qué debes hacer esto y por qué debes hacer lo otro, ¿sí? Educar al paciente es algo que se promueve muchísimo, promoción y prevención de enfermedades, pero realmente cuando vamos a la práctica, cuando estamos en los consultorios, no hay tiempo para sentarme con el paciente y decirme, mira, usted tiene que comer esto por tal y tal motivo, o no debes comer esto por estas y estas razones. Este producto tiene esto, esto y esto que puede influir de esta y esta manera en tu calidad de vida, te puede generar más inflamación. ¿Sí? Cuando entendemos eso, logramos darnos cuenta que sí, hay veces la consulta médica es bastante limitada y por eso la medicina funcional es como esa gran posibilidad que tenemos de incluir muchas cosas en una consulta médica y beneficiar al paciente desde la educación en adelante. Me lo han dicho muchas veces, me lo han mencionado unas cuantas ocasiones. No, pero es que eso es carísimo. ¿Carísimo qué? Bueno, empecemos por el hecho de pensar que si yo tengo ese tiempo para decirle a mi paciente, mire, siéntese aquí conmigo y conversemos por qué sí, por qué no. Por ejemplo, ¿cuánto invierte usted en mercado mensualmente? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de ese mercado se da en alimentos que de pronto no son alimentos siquiera, son productos? Con ese mismo dinero yo te propongo este plan de manejo alimentario y tú inviertes tu dinero en esto, seguramente puedes mejorar. Y es que desde la jerarquía terapéutica de la medicina funcional, la base que yo utilizo para ayudar a mi paciente es la alimentación. Y ahí es donde yo tengo que intervenir. Yo les coloco de ejemplo muchas veces, bueno, ¿tú qué desayunas? Chocolate, pan y huevos, ¿cierto? ¿Cuánto te cuesta ir a comprar el pan del desayuno, más el chocolate, haz la suma? Ahora, intenta colocar eso en una balanza y si tú decides comerte, bueno, tus huevitos, de pronto me pueda llevar un poquito más, una porción de fruta, quizás pueda comerme un aguacatico,
cosas más equilibradas que estarme comiendo el mismo esquema de alimentación que hemos tenido toda la vida, y yo evalúo eso, me voy a dar cuenta que tampoco es tan costoso que yo modifique la alimentación. Yo hago una pregunta, me voy al supermercado y cuánto me cojan una caja de cereales para mis hijos, un ejemplo, los que tenemos hijos, una caja de cereales, tantos yogures, ponimaltas, bueno, tantos productos que se ofrecen en un supermercado, y cuánto de eso le está aportando a mi hijo. También les hago la pregunta, ¿cuánto de lo que yo estoy ahorrando ahorita en alimentos que realmente son beneficiosos me va a costar en un futuro los medicamentos? ¿Cuánto estoy ahorrando en mi salud futura para que yo no esté vaya y venga? ¿Cuánto me cuesta este examen? ¿Cuánto me cuesta este procedimiento? ¿Cuánto me cuesta? Sí, es equilibrar eso. Sí, uno desde una perspectiva un poco más realista, la situación no es fácil para ninguno. Y adquirir alimentos que realmente son valiosos en ciertas ocasiones puede salir algo más costoso de lo que consumimos a diario, y que de pronto lo vemos más asequible allí en la tienda de la esquina. Pero, ¿qué tanto bien me está haciendo? ¿Cuánta salud me está costando esa economía? Entonces, no siempre es de dinero, ¿sí? Siempre vamos a tener que tener en cuenta que primero va a estar mi salud, ¿sí? Y no es, no, eso yo voy a la EPS para que me manden las mismas pastas de siempre. Si nos conformamos con eso y la persona está contenta con eso, ok, pero hay muchas maneras mejores de vivir, y no siempre tenemos que recurrir a medicamentos costosísimos o a suplementos carísimos, o obligatoriamente es que tengo que comprar este suplemento para sentirme mejor. No, desde la misma alimentación, desde mi misma base yo puedo mejorar, y eso es lo que hace un médico funcional. Desde ahí partimos. Bueno, mi invitación es que tenemos más que dar de cada uno de nosotros de lo que nos imaginamos. ¿Mm? Hay veces nos limitamos nosotros mismos, nos metemos en la cabeza, yo no puedo hacer eso, ¿sí? Eso no es para mí, así estoy bien y de algo nos hemos de morir, ¿es cierto? Eso es un decir muy popular, pero no es de algo me de morir, sino mientras que eso pasa, ¿cómo voy a vivir? ¿Sí? ¿Cuál es la herencia que yo le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál es la manera en la que yo voy a influir, o mi granito de arena, para que sean las cosas mejores? Porque las cosas están bastante mal en todos los aspectos, pero especialmente la salud cada vez está más deteriorada. Y como mencionaba antes, cada vez más gente joven está más enferma, ¿sí? Ya no se resumen a que hace porque ya está viejito. No, cada vez gente más joven, incluso niños, están enfermos. Mi invitación grande es: ampliemos nuestra información, no nos quedemos ahí. Hay muchas oportunidades de seguir mejorando, de tener una mejor calidad de vida. Y con eso no me refiero a calidad de vida de pronto en sentido económico, no, una calidad de vida mía, en mis emociones, en la manera en la que yo percibo las cosas, en la manera en la que yo percibo mi cuerpo, mi salud. Esa invitación a que sigan investigando cómo seguir mejorando la salud, porque bien es conocido, mientras que nosotros tengamos salud somos capaces de hacer muchas cosas, desde proveer a nuestras familias en adelante. Entonces, esa es la invitación: cuidémonos nosotros mismos, aprendamos a conocer nuestro cuerpo y las maravillosas cualidades que tiene nuestro cuerpo de autorregularse, regenerarse, curarse. Esta sería mi invitación. Bueno, un primer paso que hoy en día me parece muy valioso es: busquen un médico funcional, ¿sí? No porque los demás no puedan aportar, claro que sí. Vuelvo y digo, no es una competencia, es la manera en que nosotros podemos apoyar a mejorar, ¿sí? Podemos ser un apoyo, podemos ser un equipo multidisciplinario, pero sin duda un médico funcional les va a ayudar. Dios gracias, ahorita aquí en Colombia, gracias a estos programas que hemos visto como el de la mentoría, eh,
hay varios que tienen la capacidad de hacerlo y seguramente hay otros, no únicamente el de la mentoría, sino seguramente hay muchos en que los pueden ayudar. Búsquenlos, la consejería y la ayuda que les puede brindar un médico funcional es muy valiosa. Nada, para lo que yo les pueda servir con muchísimo gusto, estoy a disposición de ustedes. Puedo apoyarles en la manera que, pues en las que más sea posible, les lo intentaré y lo seguiré intentando como lo he hecho hasta el momento, pero hay muchas otras alternativas que pueden apoyar su salud, su manera de vida y no, aquí estamos para servirles. Por el momento estoy trabajando en consulta virtual, sí, pues sería como la manera más fácil ahorita para poder contactar. Y nada, pues en Instagram está, aquí dejo mi contacto, igual mi correo electrónico, si tienen alguna duda, si desean consulta, lo que sea, ahí están mis contactos, quedan a continuación.